cotidiana y vamos ya como por la parte final. Entonces hoy vamos a dedicarnos a hacer algunos ejercicios de estos talleres que nos vienen acompañando en este primer espacio de aprendizaje. Bueno, yo voy a resolver algunos de ellos. Si alguno de ustedes tiene una duda en particular de un ejercicio, me cuenta. Por acá tengo, entonces, también los talleres 3 y 4. Vamos a mirar el taller 3 algo. Bueno, con los estudiantes de mi grupo hemos resuelto algunos de ellos. No sé si los compañeros del grupo de Sandra Gustavo tengan alguna duda en particular con respecto a este taller. Profe, pues yo creo que sería hacer el 3 y el 4. El 3, vamos a resolver el 3 y el 4. A resolverlo entre todos para que sea bien participativo el taller y cumpla la función los talleres, que no sea pues que el profe se los resuelva, sino que sea un bien participativo y así aprendemos más. Bueno, este ejercicio nos dice lo siguiente. En esta figura, los ángulos A o B, o sea, este, y el ángulo COA, este, son congruentes, ¿sí? Cuando estemos resolviendo un ejercicio demostrativo, es recomendable ir escribiendo los enunciados, tanto los que nos da el problema como los que podemos ir concluyendo y demostrando, siempre colocando entre paréntesis el argumento del por qué. Yo puedo empezar diciendo ángulo AOB congruente con el ángulo COA y decimos por qué, por datos, ¿cierto? Datos del problema. Muy bien, seguimos leyendo. Son congruentes. Probar que OD, que es la semirrecta opuesta de OA, esto es un datico. OD, semirrecta opuesta de OA. También datos. Es la bisectriz del ángulo BOC. Entonces, también es muy interesante y sirve mucho colocar, para no perder el norte al problema, a qué tenemos que llegar, ¿cierto? Demostrar que esta semirrecta, estoy acá reteniendo de color rojo, que esta semirrecta OD es bisectriz, es decir, tenemos que demostrar que este ángulo es congruente con este. Si yo demuestro que estos dos ángulos son congruentes, puedo concluir que OD es bisectriz, ¿cierto? Entonces simplemente digo por acá, demostrar que el ángulo BOD es congruente con el ángulo DOC. Esto equivale a demostrar que es bisectriz, ¿cierto? Estos dos ángulos son iguales, es porque este es bisectriz. Esa es la definición de bisectriz, que me parte un ángulo en dos ángulos iguales, en dos ángulos congruentes. Muy bien. Hemos planteado el problema. Yo les recomiendo que cuando vayan a resolver un problema, plantéenlo. ¿Qué información tenemos y a qué tenemos que llegar? Esto es tan importante, porque es que si yo no tengo en mente a qué tengo que llegar, qué tengo que demostrar, me la paso escribiendo líneas de demostración y le pierdo el norte. Yo tengo que saber a dónde tengo que llegar para ir enfocando lo que voy a demostrar y no perder. Bueno, no sé, alguien del grupo que tenga una idea de cómo hacerlo, cómo arrancarlo, ¿quién me dice?
debemos demostrar que este ángulo y este ángulo son congruentes. ¿A quién se le ocurre algo? Profe, Sí, señor. bueno, entonces, según lo que yo puedo observar de la imagen, de los ángulos, si, si eso es la bisectriz opuesta, perdón, es la semirrecta opuesta de OA, por Sí, consiguiente, DOA es una recta, ¿cierto? Entonces, cuando exacto. D, De OA es una recta, eso me gusta. Mateo, ¿cierto? sí señor, De, de OA, DOA se vuelve una recta, porque es la unión de dos semirrectas opuestas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Como ya eso es una recta, como ya sabemos que es una recta, ya el sí, ángulo que sale, que es el AOC o el AOB, junto con el que sobra, que sería el COD o el DOB, tienen que ser suplementarios. Tienen que dar excelente. ¿Cómo entre lo la escribimos, suma de Mateo, los dos entonces? ángulos. ¿Cómo, Entonces, profe? díctame la línea. Díctame la línea, ¿cómo lo escribiríamos? Lo que acabas de O- decir. ok, entonces, el ángulo AOB Ángulo A o B, sumado con el sí, ángulo BOD, excelente. B o D. BOD es suplementario, es igual a 180 grados Y entonces aquí entre paréntesis colocamos por suplementarios. por Muy bien, Mateo. suplementario. Por lo consiguiente, los ángulos que están opuestos a ellos también van a ser suplementarios. O sea que AOC Entonces, el ángulo más AOC más el COD ángulo COD será igual también nos también a dan 180 grados. por la ¿Por misma cuál razón, ley? Por la Mateo, ley de ¿cierto? los suplementarios. Suplementarios. Muy bien, Mateo. ¿Cierto? Vamos Entonces, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? dale. Como ya sabemos que tenemos eso, ¿cuál sería la mejor fórmula para poder hallar el ángulo COD o por el contrario el BOD? ¿Cuál va a ser? Si en el primer caso es AOB más BOD, que es igual a 180, vamos a mover los términos. Como necesitamos hallar ese BOD, vamos a dejar el BOD solo. Por consiguiente, va a pasar el ángulo AOB a restar 180 grados. Voy a decir acá, de 1. De 1 Entonces, ¿cómo me quedaría? de 1 De la sería ecuación. BOD BOD, va a ser sí. igual a 180 menos el ángulo AOB. Muy bien, Mateo. De la ecuación 1, ¿cierto? Para los Sí, demás señor. compañeros. De la ecuación 1 nos dice Mateo, despejamos BOD porque es uno de los que necesitamos por acá. Entonces pasamos a OB a restar. Muy bien. ¿Qué sigues haciendo? Sí, señor. Entonces, de ahí, obviamente ya no podemos saber. Si no nos dan el ángulo de AOB, sabemos que la fórmula quedaría así, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, la fórmula de COD va a ser la misma que 180 menos AOB. Usted me va a decir, ¿por qué? Es Porque sí. Entonces, de 2. C, COD, 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 si nosotros queremos ser sí. recursivos, puede ser también 180 menos AOE, pero si queremos Lo tener mismo, pasamos congruencia con esa lo que estamos diciendo, vamos a hacerlo con AOC. 180, ok. Entonces 180 menos, vamos a hacerlo así, Menos menos AOC, AOC. ¿cierto? Vamos bien, Pero, Mateo. sí, señor, estás en lo correcto. Pero como digo, sí podemos ser más recursivos, porque ya sabemos que AOB y AOC son congruentes, puede ser cualquiera de los dos, se puede usar tanto la fórmula de arriba como la fórmula de abajo. Pero AOB es congruente con Con AOC. AOC. Sí, señor. Datos, ¿cierto? Por Sí, señor. datos. Entonces, por tal motivo, ya usted decide cuál de verdad quiere usar, porque los dos resultados se van a dar lo mismo. Entonces, Exacto. así tengamos solamente Entonces, el resultado de BOD o el resultado de COD, ese resultado va a afectar a ambos ángulos. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que esos dos ángulos van a terminar siendo congruentes. estos dos son iguales, los que acabo de encerrar, ¿cierto? Sí, señor, esos que acabas de decir son congruentes, ¿cierto? Entonces, como son congruentes, van a ser ambos la misma resta a 180.
se le va a restar el mismo monto a 180 por ambos lados, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, BOD es congruente con COD. Excelente. Sí, es que es suficiente, Mateo. Si estamos diciendo que estos dos son iguales, ciento Claro, ochenta menos este, y esto, o sea, estos dos términos son iguales, sí, señor. quiere decir que estos dos son iguales. Exacto. BOD Entonces, es congruente con COD, que era lo que queríamos demostrar, Mateo, ¿cierto? exacto, Congruente con el ángulo COD. Esto, mira, que está aquí de color rojo, ¿cierto? sí, señor. Pero ¿Listo? entonces ahí lo que tenemos que demostrar era que de verdad sí era bisectriz. Y ya nos dimos cuenta que sí es bisectriz. ¿Por qué? Porque la bisectriz es aquella línea es aquella semirrecta que separa dos ángulos por medidas iguales. O sea que literalmente Excelente. es la mitad Luego, es la mitad perfecta, porque se puede decir así, de dos ángulos. Es la mitad. sí, señor. Entonces puedes concluir acá. Luego, OD es bisectriz. Es bisectriz y ya. Esa sería Bisectriz la solución del ejercicio. de B o C. Es bisectriz de B o C, ¿cierto? Que era lo que queríamos demostrar, mire. O de bisectriz de ángulo B o C. Mateo, excelente. Bien, hombre, felicitaciones. Muy bien resuelto tu problema. Muy problema. Muchas Entonces, gracias, no sé si profe. los demás compañeros tengan gracias a vos, Mateo. Si alguien tiene alguna duda, voy a dejarlo aquí un minutico para que tomen nota. Bueno, y también les voy a compartir el Profe, tablero, permítanme. Dime. qué pena, pero tenía una pregunta porque sé yo me enredo mucho para demostrar. La verdad que sí me he enredado bastante. Yo todavía te quería preguntar, uno cómo se da cuenta que los ángulos son suplementarios, pues como decía aquí en la demostración Mateo, por suplementarios, así, pues es como por la forma. A ver, Melanie. Melanie, ¿cierto? Sí, señor. Eh, ¿Se me está escuchando bien o se me está escuchando entrecortado? No, profe, te escucho muy bien. Ah, bueno. Melanie, mira, esa pregunta que me haces, y la verdad que incluso me gusta mucho porque es una pregunta muy recurrente y no solo la particularidad que tú me acabas de decir, sino la generalidad en las demostraciones. Tú empiezas diciendo, se me dificulta demostrar y no te preocupes, que eso es normal, o sea, aprender a demostrar requiere buena práctica, eso es una habilidad que hay que alcanzar, no es imposible ni muy difícil, pero hay que trabajarla y practicarla. La habilidad de demostrar requiere mucha, ¿qué te dijera yo? Mucha iniciativa, mucha intuición, ¿sí? Y para tener esa intuición, pues tenemos que tener también en la mente muy fresquito los principales conceptos o en una fichita bibliográfica, así les he recomendado, una fichita bibliográfica donde yo vaya escribiendo como las cositas más principales y eso se le va grabando a uno. Entonces, a la particularidad de tu pregunta, ¿cómo sé yo que son suplementarios? Nos decía ahorita Mateo. Aquí hay datos que son muy implícitos, como medio ocultos, que no podemos dejar descartados. Cuando el problema me dice que OD es una semirrecta opuesta de OA, este datico en particular, dentro de esa intuición que uno tiene que tener, dentro de esa malicia que uno va desarrollando al demostrar, aquí me están diciendo, ¿para qué me están diciendo que OD es semirrecta opuesta de OA? Esto tiene su información implícita, oculta. Si estos dos son una semirrecta opuesta, esto automáticamente me lleva a mí a pensar en un ángulo de 180 grados, que son semirrectas opuestas, o sea, una va por acá y la otra va por allá. Me están formando un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, cuando tú vas planteando, te vas craneando como la demostración, bueno, no vas sacando conclusiones. ¿Y para qué me va a servir a mí que esto sea 180? Entonces, mira que Mateo empezó por ahí, diciendo que este ángulo era 180 y diciendo que este también era 180. Entonces, eso, Melanie, mira que nos permite involucrar los ángulos que vamos a demostrar. Entonces Mateo nos decía, este más este me da 180 y este más este también me da 180. Como les decía yo al principio, Melanie, y para todos, si yo tengo en mente a dónde tengo que llegar, ¿cierto? Cuando yo planteo estos dos suplementarios, que los concluí por el concepto de que son una semirrecta opuesta, observo que por aquí ya estoy involucrando los ángulos a los que tengo que llegar. Mira, BOD, míralo por acá. Y DOC, míralo por acá, ¿cierto? DOC o COD es lo mismo, ¿no?
Entonces uno al que está demostrando le va generando como una lucecita, ¿eh? Ya tengo los ángulos a los que tengo que llegar. Y, pero entonces ves que estos dos son iguales. ¿Y por qué son iguales? Pues porque me lo dice el problema, ¿cierto? Estos son iguales. Entonces uno como que se va yendo por ahí, Melanie. O sea, no te voy a dar una fórmula para demostrar porque no existe. Cada demostración tiene como su camino diferente. ¿Cómo sabe uno qué camino coger? De nuevo, la buena habilidad que la práctica te va generando y tener en mente o en una fichita como esos conceptos principales como una receta, ¿no? Como para uno ir cogiendo de aquí y de allí, tratando de que que no se le pierda a uno ningún dato, pues sobre todo estos así que son como ocultos, ¿cierto? O mira, la misma pregunta de la demostración. Demostrar que es bisectriz. Pero yo tengo que demostrar que de color rojo, es bisectriz. Entonces también en mi mente, mis conceptos fresquitos, sé que si es bisectriz es porque estos dos ángulos son iguales. Entonces eso me ayuda también a aclarar a dónde tengo que llegar. Entonces, Melanie, es eso, a los que les da dificultad demostrar, no se angustien, que eso al principio es normal, no le va cogiendo el tirito. Yo llevo muchos años enseñando geometría y a veces me coge un teorema que incluso hasta lo pude haber resuelto antes y me toca pensarle mucho y a veces rayo, llevo 4 o 5 líneas y digo, no, esto por aquí no es, y me toca borrar y volver a empezar. Eso es tan normal en la parte demostrativa. Entonces, no, ánimo, no se angustien, que eso es normal que pase, uno le va cogiendo el tiro, pero eso sí, con la buena práctica y tener muy bien estos principales conceptos a la mano. No sé, Melanie, si te quedó más o menos claro tu pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok, Melanie. Bueno, ya les compartí el tablero en el chat. Vamos a mirar otro ejercicio. Profe, podemos hacer el 10.6, el anterior a ese. Sebastián, Sí, señor. el 10.6. El 2. Sí. Claro. Bueno, entonces para Sebastián y para todos vamos igual que hicimos el anterior, vamos a leerlo, vamos a entenderlo, vamos a rayar el gráfico si es necesario y en la solución pues vamos colocando qué tenemos y no se les olvide mi consejo, la pregunta, ¿a qué tengo que llegar? Para no tener en mente qué es lo que necesita. Entonces nos dice, en la figura 16, si AC y BD, AC y BD son rectas. Miren, aquí ya hay otra vez para lo que les di ahorita a Melanie. Son líneas rectas. Bueno, por aquí como que hay un tema de ángulos suplementarios. Vamos a ver si me sirve o no, pero ya lo tengo aquí en mi mente. Son dos rectas que se cortan en O. Ya voy teniendo por aquí este datico implícito. Y el ángulo AOD. AOD. Entonces, el ángulo AOD es 2 veces el ángulo A o B, ¿cierto? No son congruentes. Este es 2 veces este. Claro que visualmente eso no se cumple, puede ser, este ángulo no es 2 veces este nunca, visualmente. Pero el ejercicio me dice que sí lo es. Pues el gráfico de pronto no coincide con la realidad, pero el enunciado sí me lo garantiza. Entonces, yo voy a decir que este ángulo es 2 veces este, o sea, 2 veces el ángulo A o B. Hallar la medida, entonces aquí, hallar la medida del ángulo A o B, o sea, este mismo, yo sé que es el doble de este, pero me dice exactamente ya en grados cuánto mide A o B, cuánto mide B o C, o sea, cuánto mide C o D, este también es incógnita,
cuánto mide COD y cuánto mide DOA o AOD, ¿cierto? Y cuánto mide el ángulo DOA, el mismo que tenemos aquí planteado en la... Listo, miren, esas son las 4 incógnitas. Entonces ahí hallar el valor de esos ángulos. Bueno, hasta este no me lo piden, pero ahí también se puede hallar. Bueno, no sé, a ver, alguien que tenga una idea, ¿cómo se puede hacer? Pues para yo, este es un ejercicio parecido a uno que hice, entonces pues es uno sabe que AOD más AOB forman un ángulo suplementario. Ok, Juan Pablo, ¿cierto? Sí. Juan Pablo, entonces mira, muy bien, voy a ir colocando lo que tú me dices. Mira cómo estás usando, de nuevo, Melanie, mira cómo esta frasecita le permite a Juan Pablo concluir que hay ángulos suplementarios, ¿cierto? Y eso es clave. La imagen. Entonces, Juan Pablo, entonces empieza a meditar. ¿Qué primera frase coloco? Primera línea. Entonces sería AOD El ángulo AOD, o sea, más AOD, este sí, más AOB el ángulo AOB. Muy bien. es igual a 180 grados. Y colocamos entre paréntesis por suplementario, ¿cierto? Sí. El hecho de que sea una línea recta me permite concluir eso, Juan Pablo. Muy bien. Continuamos. Entonces, pues entonces sabemos que el ángulo AOB es 2 veces el ángulo AOD. Pero Entonces, AOD, voy a escribir lo que me está diciendo, pero AOD es 2 veces AOB, ¿cierto? sí. Por datos. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos AOD, reemplazamos en la primera ecuación. Pues reemplazando, Eso es por sustitución. exacto, sustituyendo, reemplazando en 1. ¿Quién es 1? Nombrémosla. Les recomiendo que sean muy meticulosos, detalladitos. Eso a uno como profe le gusta tanto. Cuando ustedes son detallados en la demostración. Bueno, reemplazando en 1, ¿cómo te quedaría, Juan Pablo? Me quedaría 2 veces AOB 2 veces, o sea, no AOD, sino 2 veces AOB, ¿cierto? Va a cambiar este por AOB, ¿cierto? Entonces, 2 veces AOB, muy bien, más más AOB AOB, es igual a 180 grados. muy bien. Entonces, pues aquí cogemos, entonces ya empezamos a hacer a hacer pues la ecuación. Sí, señor. ¿Cuánto te da esto? Entonces quedaría 2 AOB, Pero de una vez sumémoslo, Juan Pablo. ¿Cuánto te da 2 AOB más 1 AOB? 3 AOB, Exacto. Esto te da quedaría 3 3 AOB. AOB. Claro, mira, tengo 2 AOB y 1 AOB, son términos semejantes, ¿cierto? Los puedo sumar. Sí, 2 AOB y 1 AOB me da 3 AOB, igual a... 180 grados. Muy bien. Continúa. Entonces ya el 3 pasa de ir al otro lado y quedaría AOB es igual a 182,3. Excelente. AOB es igual a 180 dividido 3. Luego, Entonces el 3 en el 18 está 6 veces, me da 60. AOB Entonces es AOB igual queda siendo a igual a 60. 60 grados. O sea, aquí en el dibujo, AOB. Entonces ya puedo quitar este interrogante y eso ya nos va a ayudar mucho. Ya con este dato casi que listo, ¿cierto? No, Juan Y Pablo, ya, termínalo. y ya reemplazamos el valor de AOD para hallar el valor de AOD. Muy bien, entonces reemplazamos en que AOD, ¿cierto, Juan Pablo? En que AOD es igual a 2 veces AOB. Puede ser en cualquiera de las dos, en la primera o en la segunda. ¿Dónde lo reemplazaste tú? Pues yo había hecho un ejercicio parecido, yo no hice este ejercicio no lo había hecho, pero pues yo lo puedo hacer ahí hagámoslo en AOD. Entonces AOD es igual a Entonces, AOD es igual a, páselo por acá. AOD es igual a 2 por 60 grados. 2 por 60 grados
igual a, 120. o sea que ya tenemos este. Incluso también, Juan Pablo, lo pudiste haber hecho por suplementario, ¿cierto? Sí. Y todo mide 180. Todo mide 180. Ya tenía 60, este mide 120. Listo, Juan Pablo. Ya tenemos, voy a ir borrando también acá. Ya tenemos AOB y acabamos de hallar AOD o de OA. Recuerden que el orden no importa. Lo que importa es la letra de la mitad, que es la que me señala el ángulo, ¿cierto? Entonces este mide 60 y este mide 120. Nos falta BOC, Juan Pablo. BOC. BOC. Entonces yo que también mide 120 por ser opuesto por el vértice. Oh, excelente, mano. Está volando. Entonces voy a decir, permítame, sigo por acá en otro tablero. Voy a decir que COD, el ángulo COD es igual a 120 grados por opuestos por el vértice. Muy bien. O sea que nos queda faltando solo uno, Juan Pablo. Entonces el otro ángulo aplicaría lo mismo, que mide 60 por ser opuesto por el vértice. Muy bien, Juan. Excelente, mano. Entonces voy a decir que el ángulo BOC es igual a 60 grados por opuestos por el vértice. Y terminó el ejercicio. O sea que voy a borrar por acá. Y ya le puedo poner a este 60. Excelente, Juan Pablo. Muchas gracias, hermano. Muy bien. Esto, Sí, profe. Profe, sí, señor, dime. me perdí. ¿Qué duda tienes? Lo de cuando empezaron a sumar A o B, todo eso. Pero vamos a darle una repasadita a todo el ejercicio para los que se nos perdieron. Listo. Regálame un segundito. Yo me echo unas gotas en los ojos. Me demoro 30 segundos. Ya regreso. Bueno, ya regreso. Entonces, vamos a hacerle una repasadita al ejercicio para todos. Este entonces nos dice que en esta figura AC y BD, AC y BD son rectas. Entonces eso parece como un dato insignificante, pero es muy importante, porque cuando yo ya sé que son líneas rectas, puedo hablar de ángulos suplementarios. Y de hecho, pues el ejercicio se resolvió con base en eso. Luego nos dice, esas dos rectas se cortan en el punto O, me forman esos cuatro ángulos, de tal manera que AOD, o sea, este, es dos veces AOB. Es dos veces AOB, o sea que este es más grande, ¿cierto? Es el doble. Esos números, pues, no, obviamente, pues que ya son el resultado final. Inicialmente no los teníamos. Nos están diciendo, halle las medidas de los cuatro ángulos, solamente con esta ecuación. Entonces, Juan Pablo, que es el que nos ayuda a resolverlo, nos planteó lo siguiente. El hecho de que me digan que son dos líneas rectas nos permite entonces hablar de ángulos suplementarios. Aquí estratégicamente, Juan Pablo nos
coge estos dos suplementarios. ¿Por qué escogemos estos dos? Pues porque estos dos son los que están relacionados en uno de los datos del problema. Miren, AOD y AOB. AOD y AOB. Estos dos, muy astutamente, Juan Pablo, se da cuenta que estos dos me forman un ángulo de 180 grados por ser suplementarios, pero a la vez estoy cogiendo el dato, ¿cierto? Entonces ahí es donde lo que yo les decía ahorita a Melanie, como esos tipsitos que uno va adquiriendo de la práctica. Lograr detectar que estos dos, ¿por qué no cogí estos dos? O estos dos, o estos dos, no me hubieran servido para nada. Yo estratégicamente tengo que coger estos dos, que son los que me relacionan la ecuación. Mire, casi que por aquí le van diciendo uno por dónde, ¿cierto? Entonces, A o D más A o B, este me da 180, que fue lo que hizo por acá Juan Pablo, y lo argumentamos por ser suplementarios. Entonces, es acá en el siguiente paso donde voy a utilizar este dato que me da el problema. El problema me está diciendo, es que A o D es lo mismo que 2 veces A o B. Por aquí lo puse yo como de color naranjadito. Pero A o D es 2 veces A o B. Eso me lo da el problema. Entonces, reemplazo esta ecuacioncita, la reemplazo acá. Entonces, en vez de escribir A o D, escribo 2A o B. Miren lo que por acá lo reemplacé. Reemplazando. Observen que esta ecuación, esta, es esta misma. Son las mismas, solamente que en vez de A o D, escribimos 2A o B, ¿cierto? Más A o B, más A o B. O sea, el resto es lo mismo. Más A o B igual a 180, más A o B igual a 180. Ya lo que sigue es aritmética. Esto es una ecuación. Eso también lo tenemos que ver. O sea, esta partecita no se nos puede perder. Claro, tengo términos semejantes. A o B y A o B son iguales, son semejantes. Si tengo 2 A o B y un A o B, eso me da 3 A o B. Estoy sumando. ¿Sí? ¿Igual a quién? Pues al mismo 180 que me dio por acá. Sigo aplicando aritmética. Este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. 180 dividido 3 nos da 60. ¿Sí? Y ya, es que teniendo este 60 ya es mucho, porque cuando uno de los 4 ángulos conoce uno, ya los otros se van o por opuestos por el vértice, como hizo Juan Pablo acá, este por suplementarios, este por suplementarios. Recuerden que la suma de estos dos da 180. Entonces, esa partecita final, yo pienso que sí, ya es más fácil de comprender. ¿Sí te quedó claro? Pues sí, profe, sino que a mí lo que me había enredado fue cuando usted, por decir, puso los dos A o B así sumándolos, porque no lo había entendido de cómo los había sacado. Fue por esa parte y ya. Ok. ¿Y si te quedó claro ya? Sí, Sí. sí, se puede decir que sí. Bueno, ¿sabes qué te propongo? Que no con el ánimo de aprendérselo ni de mecanizárselo, porque esa es la peor manera de aprender matemáticas y mucho más las demostraciones. Vuélvelo a hacer de ceros como para analizar el procedimiento, con esa buena intención de analizar el procedimiento y por qué se da esto y por qué lo otro. Pero eso sí, les doy ese consejo. En la demostración no se mecanicen el ejercicio ni se lo aprendan de memoria, que eso no les va a servir para nada. Cuando vayan a hacer un taller, una evaluación, un quiz, les va a aparecer otro ejercicio. ¿Qué necesita para los nuevos ejercicios? Habilidades, esos tips, conceptos como fresquitos en la mente para poder enfrentar la demostración. Bueno, mis queridos estudiantes, vámonos por acá para el taller. Alguien me escribió anoche. Profe, Sí, dime. ¿podemos hacer el ejercicio 11.13? De este taller 3. No, es del taller 4. Ah, ok. Dame un segundito. Yo me paso para allá. No, este no es. Espérate que se me perdió el taller 4. Taller 3. Yo tengo aquí un problema con esta pestaña que se me bloquea.
Yo tengo que, ustedes no lo ven, pero aquí tengo una pantallita. Permítame un segundito, yo ya voy a buscar el taller 4. Y ya vuelvo a compartir pantalla. Un segundito. Ya. ¿Cuál me dices que hagamos? El 11.13. ¿El primerito? No, ese. El que sigue. El 2, ok. El que sigue, profe, el que sigue. Ah, Sí. Muy bien. El 11.13. Bueno, igual vamos a darle una leída, analizarlo muy bien. A veces una segunda, tercera lectura hace mucha falta. Aquí el tema de interpretar también el texto del problema, de analizarlo, es muy, muy esencial. Entonces, nos dice, A, B, C son puntos colineales, A, B y C. Entonces, este pedacito no dirá, bueno, ¿y eso para qué me sirve? De nuevo, A, B, C son colineales, y si son colineales es porque están formándome una línea recta, ¿cierto? Miren cómo es de recurrente el concepto de línea recta en estas demostraciones, y que eso nos va sirviendo para irlo relacionando con ángulos suplementarios. Esto es una línea recta. ¿Por qué? Porque son colineales. Eso lo podemos deducir de esa expresión. Entonces, por acá, en mi mente, yo voy como mira, bueno, 180 grados. Eso por ahí vamos como cogiéndole el rumbo al problema. Sigamos leyendo. Entonces, A, B y C son colineales. Ese dato no lo podemos dejar perder. D y E son puntos en los semiplanos. O sea, D y E, no aparecen los puntos, pero entonces uno se los dibuja. D y E son puntos en los semiplanos determinados por la recta AC. Quiere decir pues, que todos son coplanares, están en un mismo plano. Tales que, ojo acá, el ángulo CBD, o sea, es congruente con el ángulo CBE. O sea, y son congruentes. Nos toca demostrar que ABD, o sea, nos toca demostrar que es congruente con AB, es congruente con esto, o sea, son congruentes. Ahí estamos hablando también como sin querer queriendo de la bisectriz, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien nos da una idea, cómo lo podemos resolver. A ver, alguien que se arriesgue, no importa que nos equivoquemos, que haga un pedacito. Profe, no hay problema, yo vuelvo a hablar, pero creo que mejor darle el turno a otro compañero. Bueno, Mateo, ¿cierto? A ver si alguien más, y si no, pues Mateo. Otra dama. Pero es que no encuentro la manera como de demostrarlo, pero al ser AC una recta y CBE y CBD congruentes, quiere decir que ABD y AB son congruentes porque pues son la misma recta y siguen siendo la misma línea. A ver, Ismael, ¿cierto? Sí. A ver, Ismael, vamos a
a lo que tú estás diciendo, a tratar de ponerlo en líneas de demostración, en expresiones, ¿cierto? Para que cuando tú estés haciendo un ejercicio o un quiz, el profe tenga la claridad de tus ideas. Entonces, otra vez, tú planteas que vamos que, pues, escribiendo algo, ¿qué? como CBD y CBE son congruentes. Entonces, el ángulo CBD es congruente con el ángulo CB. Esto por datos, ¿cierto, Ismael? Datos. Sí. ¿Qué más haríamos ahí? Entonces, pues como están en la recta, pues ambos están en la recta AC, Sí, y son, y D siguen siendo pues como los mismos puntos. Quiere decir que como la inversión, por así decirlo, siguen siendo congruentes. Es que no sé cómo se demostraría. ujú. Bueno, tienes por ahí como una idea, pero sí la verdad es más que le hace falta justificarlo un poquito más, ¿cierto? O sea, le faltaría más, más argumentación en lo que estás expresando para como que le quede a uno la tranquilidad de que sí, sí, eso sí es cierto, ¿cierto? Creo que todavía le falta una o dos líneas más de argumentación, a ver si otro compañero o compañera nos da un empujoncito. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos usar, Ismael u otro compañero, el concepto de que son colineales? Este concepto de 180. O Mateo, dime cómo. ¿Cómo lo harías Profe, tú? pues, discúlpame, te interrumpo. Entonces, deduciendo el ejercicio, entonces A o B, C son puntos colineales. Por consiguiente, como vos lo consideras, es una recta que mide 180 grados. Sí, Entonces, son colineales. todos los ángulos que están afuera, por ejemplo, ABE y CBE, bueno, sí, CBE y ABE tiene que dar 180, ¿cierto? Entonces, Sí, CBE, esto da 180, sí. exacto. Como también al revés, como también de C por debajo a eso, exacto. Entonces, exacto, ambos casos van a dar 180, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. si tenemos que unidades y D y E son puntos de semiplano determinados por la recta AC, ok, tales que CBD, fíjate para que también estoy leyendo CBD, es congruente a CBE, bueno, entonces, si ambos son congruentes, ¿cierto? Es literalmente lo mismo que el mismo ejercicio. ¿Por qué? Porque si los dos son congruentes, tanto arriba como abajo, valga pues obviamente no es arriba o abajo, pero si nos dice que CBD y CBE son congruentes, entonces los ángulos que van a sumar tienen que ser congruentes también para poder dar 180 grados. ¿Por qué? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque la verdad, por más que veremos la teoría, ¿qué pasa? ABE va a seguir siendo la resta de 180 menos CBE o 180 menos CBD. Entonces, el Ujú. restante, el cúmulo restante entre los ángulos que dicen que ya son congruentes, como nos muestra el enunciado, restándole 180 siempre nos va a soltar un resultado y ese resultado en ambos casos tiene que ser congruente por la misma teoría del primer punto. O sea, lo que tú estás diciendo, Mateo, es cierto, todo eso sí. Y este es un ejercicio muy parecido al que hicimos ahorita, ¿cierto? Pero entonces, o sea, me acabas de demostrar el ejercicio y lo que acabas de decir es perfecto. Pero entonces, tanto para los compañeros como para el profe, si estás haciendo un ejercicio en un quiz, eso que me estás diciendo, venga, trasladémoslo a frasecitas, De a una, líneas profe, de demostración. Entonces, tal, empecemos. ¿Cómo quedaría? de una empecemos entonces. CBD, Ángulo CBD, CBD, más el ángulo no, sí, DBA, más como el ángulo DBA, muy bien, DBA más DBA, va a ser igual a 180 grados. muy bien. Yo voy a hacer énfasis. Sí, señor. Si se puede, me dice si es posible o si no, seguimos como pensaba. Como el momento de saber que el ángulo
CBD es congruente, creo que solamente con el ejercicio, con la solución de la primera parte del ejercicio, ya no es necesario literalmente hacer la parte de abajo, porque sería hacer dos ejercicios al mismo tiempo. Para mí solamente sería sacar opuestos por el vértice o simplemente saber que el resultado de uno va a ser igual al resultado del otro. Entonces, si es así, solamente con esa parte que te acabé de explicar, hacemos el ejercicio, literalmente. Bueno, entonces, según lo último que me acabas de decir, tú estás resolviendo el ejercicio en un quiz. ¿Qué otra línea escribirías acá entonces? Para yo decirte si me queda Entonces, claro o no me queda claro. ahí sería no sería DBA, el Ángulo ángulo de DBA va a ser igual DBA va a ser a congruente 180 grados a 180 grados menos menos, CBD. o sea, estás pasando este a restar, ¿cierto? Exacto. Mm. El CBD, sí, señor, el que está. Pasas este allá a restar. El dato que nos dieron que era congruente según el texto, ¿cierto? Mm. A partir de eso, cuando nos den el grado, los grados, pues que sea el resultado de CBD, ¿cierto? Ahí sí podemos realizar su respectiva resta y ahí nos va a salir el ángulo DBA. ¿Y por qué yo les digo que ya literalmente el resultado puede estar hecho? Porque ahí ya sabemos que el CBD es congruente con CBE, ¿cierto? Entonces sería importante detallar eso, que vaya tú lo detallaste, que es dato, ¿cierto? Al momento de hacer eso, ya sabemos que la ecuación va a ser la misma. Entonces, ¿por qué va a ser la misma? Sí, lo que es EBA, que Dime, es Mateo, ¿qué sigo escribiendo? Tú estás el resolviendo el ángulo, ejercicio eso es lo acá. que te estás contando. El ángulo EBA, Es el ángulo EBA, a ver, más EBA EBA, más sí, más CBE CBE más el ángulo CBE va a ser igual también a 180 grados. por lo mismo, ¿cierto? Por Sí, suplementar. señor, por la misma ley, Ujú. por la ley de los suplementarios. Por consiguiente, vamos a hacer lo mismo. EBA, El el ángulo ángulo EBA EBA, va a ser igual a ajá, 180 grados 80 menos el grados ángulo CBE. es el ángulo CBE. Muy Y ya bien, a partir Mateo. de eso nos debe resultar que ambos resultados son congruentes. ¿Por qué? Vuelvo y repito muchas veces. Porque si los primeros ángulos son congruentes y es suplementario el primer ángulo del segundo, entonces ese suplemento que falta de restarse tiene que ser congruente, porque si no, no va a haber 180 grados en ambos casos. Eso ya es teoría pues que estoy comentando acá, porque ya Está lo que ya bien. es escrito ya está, ya literalmente terminamos el ejercicio. Pero es por lo Entonces, mismo, porque digo que por la ley, porque supongo que ya, no supongo, no, sé que si el primer ángulo y el segundo, los que los dan son congruentes, los que los suman tienen que también ser congruentes, porque si no, no tendría coherencia, tendríamos que ser coherentes con la teoría. muy bien, Mateo. Yo le voy a, para que puede sonar repetitivo, entiendo en tu justificación que estás intentando no ser muy repetitivo en la demostración y eso es muy válido, porque bueno, una cosa es ser detallado, como les estoy sugiriendo que demuestren, pero otra cosa es estar repitiendo información que no es necesaria, ¿cierto? Yo solamente quisiera, Mateo, te entiendo perfectamente tu argumentación, que está muy bien. Quisiera, incluso para todos los demás compañeros, que les quede también un poco más claro, solo concluir, o sea, lo que dice Mateo es verdad. Esta ecuacioncita y esta, vamos a llamarla la 1 y la 2, son iguales. O sea, el ejercicio ya está terminado. ¿Por qué son iguales? Porque es que resulta que este DBA es quién, es uno de los que tenemos que demostrar, ¿cierto? Uno de este rojito, este DBA, mírenlo por acá. Y este EBA es quién, es el otro, ¿cierto? Es este. Son los dos que tenemos que decir que son iguales, miren, demostrar. Estos son los que tenemos que decir que son iguales. ABD, sí, está en otro orden, ¿cierto? AB o EBA y ABD. ABD, estos son los mismos, ¿no? Lo que están en diferente orden.
pero el del medio pues es el que nos interesa. Entonces, queremos demostrar que estos dos son iguales, pero ojo, mis queridos estudiantes, nos lo estaba diciendo Mateo, que esto que estoy haciendo aquí de color verde y esto es igual. Entonces dirán, pero ¿por qué igual si aquí dice 180 menos ángulo CBD y acá dice 180 menos ángulo CB? Resulta que CBD y CB son los mismos, ¿cierto? CB y CBD son los mismos, me lo dice el problema, ¿sí? ¿Cierto? Mateo, entonces simplemente ya a manera de conclusión vamos a decir que de 1 y 2 vamos a decir que el ángulo DBA es congruente con el ángulo EBA, que era lo que queríamos demostrar, el ángulo EBA, ¿cierto? Si quiere le argumentamos porque CBD y CB son iguales, porque CB y CB son congruentes. CB y CBD, ¿cierto? Y CBD son congruentes por datos. Listo, queda demostrado, ¿cierto? Por ahí a veces utiliza mucho el QD en algunos textos, algunos profes. Queda demostrado y termina el ejercicio. Entonces, este procedimiento que Mateo nos acaba de explicar y de analizar muy bien es, sí, la verdad, similar al que hicimos ahorita, el mismo procedimiento, solamente que pues, estamos manejando otras letras u otra imagen, pero es exactamente el mismo procedimiento. Miren que muchos de los ejercicios que hemos resuelto tienen como fundamento precisamente el hecho de que forman líneas rectas y el concepto de ángulos suplementarios. Eso nos ha ayudado mucho, ¿cierto? Bueno, Mateo, muchas gracias. Vamos a mirar otro ejercicio. Profe, buenos días. Señor, buenos días. ¿Cómo está? Antes de pasar, profe, tengo una pequeña duda, no tanto del ejercicio, sino de un concepto que no sé si estoy bien en él. Usted dijo que en su clase o en algún texto de un axioma o teorema, no estoy seguro, que me dice que si dos ángulos son congruentes, los suplementos correspondientes a esos ángulos o complementos correspondientes también son congruentes. Si eso es un teorema o un axioma, se puede utilizar al momento de resolver el ejercicio en algún quiz o en clases. Javi, ¿cierto? Javi, excelente. Excelente lo que estás diciendo. Mira, lo que Javi nos está diciendo es un teorema y ya demostrado. El teorema que Javi nos dice es que si dos ángulos comparten complementos o suplementos congruentes, son congruentes entre sí. Y ese teorema que Javi nos está diciendo perfectamente se pudo haber utilizado para este ejercicio y nos hubiéramos ahorrado todo este procedimiento. Javi, estás en todo lo cierto. Entonces, ángulos que comparten suplementarios que son congruentes, como en este caso, son congruentes entre sí. Y eso bastaría para demostrar. ¿Por qué? Por teorema. Y el teorema ya fue demostrado, lo podemos utilizar. Javi, sí, tienes toda la razón. Me gustó hacerlo así, Javi, ¿sabes por qué? Porque pues aquí repasamos muchos conceptos. Pero claro, pues para eso son los teoremas. Bienvenidos a los teoremas y nos permiten simplificar el procedimiento. ¿Tú lo hiciste así, Javi? Lo hice por teorema. Pues lo hice más resumido, entonces tenía la duda si de pronto eso me iba a generar una mala calificación. No, para nada, para nada. Excelente. Antes, pues. De hecho, yo lo hice de la siguiente forma. Solución es muy simple. Puse el ángulo AB es suplemento de ángulo CBD. Espérate un momentico, Javi. Entonces, dame un segundito. Yo quiero que lo hagamos como tú lo hiciste, porque eso me parece para todos interesante. Otra forma de resolverlo, ¿cierto? Entonces, voy a colocar por acá, Javi, otra forma. Ahora sí, díctame qué hiciste. Entonces, por definición tenemos que A, B y C son colineales, ¿cierto? Entonces se trata de una misma recta en común. Sí, señor. Y también nos dice que de esos son dos puntos del semiplano determinados por la... Bueno, tenemos que C
ABD es congruente con CBE de la definición. Pero CBD también tenemos, es congruente. Espérate que la cosita me está escribiendo mal. CBD es congruente con CBE, ¿cierto? CBE, sí. De la definición Datos. tenemos Muy bien. el ángulo ABE. El ángulo ABD Es ABE, perdón. ABE, ABE, sí señor, ABE, o sea, sí, este. Sí, correcto. Es suplemento de CBE. es suplemento del ángulo CBE. Muy bien. Y el ángulo DBA. Y el ángulo, el otro, ¿cierto? Este. Y el ángulo DBA, ¿sí? Es suplemento de DBC. De DBC. Muy bien, Javi. Y ya concluiste, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te quedó la Sí, conclusión? ya para finalizar, entonces, ABD es congruente con ABE por tener suplementos congruentes. Excelente, hermano. Muy bien. Felicitaciones por esa buena deducción. Esto es otra manera de hacerlo. Como lo hizo Mateo, perfecto. Por lo de Mateo de pronto es un poco más operativo. Lo de Javi es más demostrativo, más intuitivo a partir de un teorema que ya conocíamos. Entonces la conclusión acá es que ABD, ¿cierto, Javi? El ángulo ABD es Es congruente congruente con con DBA, ABE, ¿cierto? sí, Con DBA por, con EBA o ABE. sí, perdón. Entonces, otra vez, ABD es congruente con ABE, es congruente con, o sea, lo que nos está preguntando el ejercicio, ¿cierto? Por tener, ¿cómo escribiste tu Por justificación? tener suplementos congruentes. Por tener qué, perdón. Suplementos congruentes. Tener suplementos congruentes. Paréntesis, teorema. Teorema o teorema demostrado. Excelente, entonces para todos, voy a contarles así en detalle lo que Javi nos acaba de explicar y me parece muy acertado. Hay un Gracias. teorema, a ti Javi, muchas gracias. Hay un teorema de los que hemos visto en este curso de geometría, que yo estoy seguro que también con Gustavo y Sandra lo vieron, que demostramos, que me dice que si ángulos tienen suplementos congruentes, son congruentes. Entonces observen que este ángulo tiene este suplemento y este ángulo tiene este suplemento. Pero estos dos suplementos son congruentes porque me lo da el problema, ¿cierto? Por acá. Entonces, ángulos que tengan suplementos congruentes son congruentes entre sí. Así de sencillo. Ángulos que tengan suplementos congruentes son congruentes entre sí. Teorema lo utilizamos y miren que se nos reduce a 2 líneas la demostración. Esta me parece muy interesante, como les decía ahorita, porque aquí repaso un montón de cosas. Y esta es otra manera de hacerla. Cualquiera de las dos es válida en un taller, en un quiz. Tiene que ser válida. Para eso son los teoremas. Muchas gracias. Bueno, un segundito. Bueno, de este taller lo voy a hacer rapidito porque ya en varios pues rapidito nos he explicado de una manera ágil pensando en que podamos hacer otros porque no sé, ese no es de mis grupos. Un compañero me solicitó el favor que hiciéramos este.
ya les digo pues que ya lo hemos explicado en mis grupos, pero para nuestros compañeros del grupo de Sandro de Gustavo, hagámoslo y pues de repaso a todos. Pues me lo solicitaron por correo que lo hiciéramos hoy, entonces lo acá. Ya miramos otros ejercicios de los otros talleres. Este ejercicio, que también tiene que ver con suplementos y complementos, un segundito. No, no era este, es este. Ya lo habíamos hecho. El complemento de un ángulo mide 10 grados menos que la quinta parte de su suplemento. Este es el que me pidieron por correo que lo resolviéramos hoy. Entonces, bueno, espero que aquí esté el compañerito que nos pidió este procedimiento. Rápidamente, pero claramente, si tienen alguna duda me cuentan. Les sigo sugiriendo que si el ejercicio no nos da un gráfico, así no lo pida que lo hagamos, es supremamente interesante hacerlo porque nos ayuda mucho. Me hablan de un complemento de un ángulo que mide 10 menos que la quinta parte de su suplemento. Entonces me están hablando de complemento y de su suplemento. Entonces voy a dibujar un ángulo cualquiera, por ejemplo, que lo voy a dibujar así. Lo podría haber dibujado para este lado, para abajo, para arriba, como uno quiera, pero pues, decidimos hacerlo así. Si démosle un nombre, que este sea el ángulo alfa. Entonces, aquí este ángulo alfa tiene otros dos ángulos que lo complementan el complemento. Yo sé que todo este mide 90, ¿cierto? Un ángulo recto. Pero yo sé que este en particular es su suplemento, es su complemento. Y este ángulo también tiene por acá este que mide 180. Entonces, este en particular que estoy reteniendo acá es su suplemento, ¿cierto? Eso es clave para poder plantearlo. Les voy a decir que el complemento, sea este de color rojito. Aquí es clave, mis queridos estudiantes, tratar de no involucrar otra variable u otro ángulo. Por ahí veía que alguien me mostraba un pantallazo y por acá le colocaba beta u otro nombre, ¿cierto? Ya son dos variables y eso nos enreda el problema. Entonces, mientras que si lo dejamos solo con una variable, una ecuación con una variable, es más fácil de resolver. ¿Qué quiere decir? Este complemento, que sería este que estoy haciendo acá, es simplemente todo este. O sea, si yo a todo este le quito este, pues me da el complemento. Entonces, si yo sé que todo este es 90 y le quito este pedacito, que es el otro ángulo que me da el problema, el que me pide ya el problema mejor, pues yo sé que este pedacito como tal mide 90 menos alfa. Y este es el complemento, ¿cierto? A 90 le quito alfa, me da el complemento. O sea que el complemento es 90 menos alfa. Y igual análisis con el suplemento. Entonces, si yo sé que este es el suplemento y yo sé que todo mide 180, entonces este va a ser, también, para que no nos enrede, este pedacito va a ser 180, que yo sé que mide todo, menos alfa. ¿Cierto? Si a todo el 180 le quito este pedacito, me da el suplemento. Entonces voy a decir que el suplemento es igual a 180 menos alfa. Ya conocidos complemento y suplemento, paso a plantear la ecuación. Entonces empezamos. Traducir el texto a una ecuación aritmética. Eso es una buena habilidad también que tenemos que tener muy presente. Entonces me dice, el complemento, mírenlo por acá, listo. Bueno, el complemento de un ángulo mide 10 grados menos, o sea, este va a ser más pequeñito. Aquí hay algo que también se presta a confusión, o sea, este va a ser 10 menos que el que yo vaya a escribir por acá. Si este es 10 menos que este,
Entonces, si yo resto ese 10 menos que este, ya puedo hablar de la igualdad, ¿cierto? Este va a ser 10 menos que este. Uno creerá, como decía otro compañero, que se los debería de sumar. No los puedo sumar, porque es que este es 10 menos que este. Entonces, si a este le resto los 10, ya quedarían iguales. Pero 10 menos que ¿quién? Que la quinta parte es un quinto, ¿cierto? Que la quinta parte de su suplemento. Ah, bueno, que la quinta parte de su suplemento. Esto es clave, saber plantear esta ecuacióncita, ¿cierto? Una vez planteé esta ecuación, ya lo que sigue es aritmética, es despejar esa variable, esa alfa, ¿cierto? Dame un segundito, yo contesto por acá en WhatsApp. Muy bien. Entonces ya lo que sigue es, claro, una ecuación con una variable, procedemos a despejar esa variable. Aquí lo que es un poquito ya de aritmética, uno puede escoger cualquier camino para despejar. Vamos a mirar, bueno, este 10 pasémoslo a sumar, entonces 90 más 10 menos alfa, dejemos este lado quietecito, 180 menos alfa, bueno, 90 más 10 me da 100, menos alfa, igual a un quinto, 180 menos alfa. Yo les decía, este también lo estuvimos haciendo anoche, que tengo aquí dos opciones. Puedo multiplicar este un quinto por propiedad distributiva con cada uno de ellos. O, bueno, y eso está bien, eso es una forma de hacerlo. Me quedarían aquí dos fracciones. Pero si me quiero evitar esa fracción, otro truquito interesante es, pues, este 5 me lo llevo a multiplicar al otro lado y me evito el fraccionario. Y este 1 pues multiplica, el 5 multiplica allá y el 1 multiplica acá, pero bueno, ya saben que la multiplicación por 1 pues es el módulo, me va a dar lo mismo. Entonces hagámoslo de esa manera. Entonces 5 por 100, 5 por 100, 500, menos 5 por alfa, 5 alfa, es igual, y bueno, 1 por 180 menos alfa, pues nos vuelve a dar 180 menos alfa. Estamos resolviendo una ecuación aritmética, entonces reunimos términos semejantes, alfa con alfa, números con números. Me voy a llevar el 5 alfa para allá para que me quede positivo, ¿cierto? De una vez la variable me va a quedar positivo. También puedo trasladar el menos alfa para acá, sumar, y luego multiplicar por menos 1 a ambos lados. Bueno, esas son opciones. Opto por dejar ese 5 alfa para allá, para que me quede de una vez la variable positiva. Este 180 me lo traigo acá a restar. Este 5 alfa me lo llevo allá a sumar. Me queda menos alfa más 5 alfa. 500 menos 180 da 320. Y menos alfa más 5 alfa nos da 4 alfa. Objetivo de despejar alfa, ¿cierto? Les paso el 4 a dividir. Igual a alfa. Y 8 por 4, 32, es alfa es igual a 80 grados. ¿Listo? Esa es la respuesta. Y miren que sí cumple. Voy a volverlo a hacer acá el dibujo. Un poquito más real, más ajustado a la realidad. Si este mide 80, que es el que acabamos de hallar, este mediría entonces 10, ¿cierto? Es el complemento. Y este mediría 100. ¿Cierto que sí? Suplemento, complemento y suplemento. Para que me dé 180. Y me están diciendo que el complemento del ángulo, o sea 10, el complemento del ángulo, mide 10 grados menos que la quinta parte de su suplemento. La quinta parte de su suplemento menos 10. Esto es lo que me dice el problema, pero ya con los números hallados, ¿no?
el complemento de un ángulo mide 10 grados menos que la quinta parte de su suplemento. Si yo resuelvo esto, me tiene que dar una igualdad. O sea, este lado me tiene que dar 10. 10 igual a 10. 100 dividido 5 me da 20. Menos 10. Observen que sí estamos bien, ¿cierto? 20 menos 10 me da 10. Me da una igualdad. 10 grados es igual a 10 grados. En ambos lados. Muy bien. Uy, profe, una disculpita, ¿me puedes volver a mostrar la primera parte del Jamboard? Por Esta. sí, de esa porque, espérate, entonces, lo que hiciste ahí, pues, el resumen de lo que estoy viendo es que hiciste una igualdad, ¿cierto? Esa Sí. igualdad que fue 90 menos alfa va a ser igual a lo que es un quinto de 180 menos alfa menos 10 grados. Esa parte de ahí la sacaste del enunciado, ¿cierto? Esa fue ya deducción. Mira, esta la sacamos de donde dice que mide 10 menos que la quinta parte de su La- suplemento, ¿cierto? Ok, sí. Este es 10 menos que este. Ok, ok. Entonces ya después lo que hice fue pasar términos de la igualdad, pasar el 10 a sumar, Ajá. aquí igual, entonces ya lo que pasa es que pasaste el 5 a multiplicar al lado izquierdo para dejar solo 180 menos alfa, multiplicó, se le ponen los términos semejantes, 120, bueno, pero ya sí comprendí un ¿Listo? poquitico más. Ok. Mira que al principio no sabía dónde había salido Esta. es un quinto por 180, y yo, ¿qué, Mario? Pues ya, gracias, profe. Profe, Dale, con gusto. Sí, dime. pues ¿de dónde salió? Pues el 500 de la otra parte que me perdí un poquito. Sí, dale, tranquilo. Entonces, mira, bueno, pasé este 10 a sumar, entonces me da 90 más 10, me da 100, ¿cierto? Eso sí, sí está, de pronto no sé si se ve el tablero completo en tu computador. Mira, pasé Sí. el 10 a sumar 90 más 10 me da 100 menos alfa, y aquí está un poquito apetrujado, yo lo organizo. Y bueno, y de este lado tengo el 1/5, ¿cierto? El que venía trayendo, 1/5. Entonces tomé la decisión, les decía, tengo dos caminos, o este 1/5 lo multiplico por propiedad distributiva con cada uno de estos, esa sería una forma. Pero les dije, nos podemos evitar, porque esto me darían fraccionarios, nos podemos evitar el fraccionario, hacer un poquito más ágil el ejercicio, y este 5, que es factor, como fraccionario es factor de este paréntesis, ¿verdad? Entonces, perdón, puedo tranquilamente este 5, que aquí es un denominador, llevármelo al otro lado a multiplicar. 5 que divide pasa a multiplicar. ¿A quién pasa a multiplicar? A todo lo que está al otro lado, ¿cierto? 5 por 100, 500. Míralo por acá. Y 5 por 100, 500. Y 5 por alfa, 5 alfa. ¿Listo? Listo. Ok. Aquí, mis queridos estudiantes, es clave este planteamiento de la ecuación. Es una habilidad que también tenemos que fortalecer mucho. Pasar el texto, lo que está en palabras, a una ecuación aritmética. Ya, de aquí uno ponga, no sé, por ahí otro compañero que me preguntaba, se me tragó este paréntesis, entonces multiplicó solo el 1/5 por el 180. Ya, a partir de ahí el ejercicio está malo. O por ahí otro, como les decía ahorita, es muy fácil, en vez de restar este 10, ponerlo a sumar. Ya, todo se nos daña de ahí en adelante, por solo un signo, ¿cierto? Es ponerle, la verdad, que mucho cuidado y mucho análisis para que esta es clave, ¿no? Y aquí en adelante es aritmética. Plantear esto acá y ya resolver la ecuación, que también es otra habilidad que, pues por experiencia se los digo, siento que ustedes deben reforzar mucho. La habilidad de despejar las variables. Esa partecita hay que entrenarla bastante porque pues no puede ser que yo me cranee todo el ejercicio de geometría
que utilice todo y me tire en el ejercicio porque no sepa despejar o me dé dificultad despejar una variable. Esa parte también hay que entrenarla bastante, no solo para la geometría, sino para sus otros cursos, álgebra y trigonometría, cálculo, física, así que se necesita ser bien habilidosos a la hora de despejar variables. Bueno, vamos a mirar otro. Profe, nada más un momentico la otra parte del ejercicio. Señor, Bueno, tranquilo. Esta, sí, por favor. me dices cuánto. Profe, gracias. Ok. Entonces yo creo que talleres 3 y 4 ya, ¿cierto? Me imagino que ya no tenemos más dudas de esto. Si tienen alguna duda me cuentan. Talleres, bueno, este es otro taller general de muchos ejercicios. Creo que aquí hay uno, este es el 4, yo creo que este 4 ya. Este uso muy parecido, este también se resuelve utilizando o el teorema que nos decían ahorita el compañero o por ángulos suplementarios. Este es taller 5 ya, si quieren, a ver que de este hace rato no hacemos. Vamos a ver cómo nos va con este. Y yo creo que ahí podemos ya terminar por hoy. Vamos a este segundo del taller 5. Este no es tan demostrativo, es un poquito más operativo. Dice así, si M y N son dos rectas cortadas por una secante R, M y N son dos rectas cortadas por una secante R, otra vez rectas, podemos utilizar todo lo que hemos aprendido de opuestos por el vértice, de suplementarios, de complementarios, ¿cierto? La palabra recta ya no lo garantiza. Como se muestra en la figura y me dicen, bueno, el ángulo 1 vale 120 grados, mírenlo por acá. El ángulo 6 mide 75 grados. Entonces me pueden empezar, aquí hay 4 preguntas. Ojo, mis queridos estudiantes, que aquí hay algo súper clave. No me están diciendo que M y N son paralelos. No son paralelos. Si M y N no son paralelos, entonces esos teoremas de alternos internos, de alternos y externos y de correspondientes no se cumplen, no son congruentes. Para que sean congruentes, por ejemplo, para que 3 y 2 sí son alternos internos, claro, pero no son congruentes, porque no son paralelas. Si M y N fueran paralelas, sí serían congruentes. Lo mismo el 4 y el 5 que son alternos y externos, o el 4 y el 8 que son correspondientes. Esos teoremas acá no se cumplen. Lo único que podemos hacer acá es opuestos por el vértice o suplementarios. Vamos a mirar. Y de hecho, incluso miren que visualmente, aquí se ve que si yo prolongo M y N, ¿cierto? Por acá se van a encontrar, pues, esas son rectas que no son paralelas, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a responder. ¿Cuáles parejas de ángulos son alternos e internos? ¿Quién me dice? El 3 y el 5 y el 8 y el 2. 3 y 5, 8 y 2. 3 y alternos e internos. 3 y 5, 8 y 2. Muy bien. Miren qué fácil. ¿Cuáles parejas de ángulos son alternos y externos? Serían 4 y 6 y 7 y 1. 4 y 6. 4 y 6. Sí, señor. 4 y 6. Y 1 y 7, ¿me dijiste? Sí. Muy bien. Alternos y externos. Excelente. Muy bien. ¿Cuáles parejas son correspondientes? Recuerde que correspondientes son que uno sea, que estén del mismo lado, pero uno sea alterno y el otro externo. Entonces, ¿cuáles serían correspondientes? Claro que sí, profe. Sería el 4 y el 8. 4 y 8. Muy bien, 4 y 8. ¿Qué otro? El otro es 3, 7. Otro 3 y 7, muy bien. Otro. 2 y 6. 2 y 6. Y 5 y 1. Y 5 y 1, excelente. Se van a sacar un 5 en el quiz. Listo.
hallar las medidas del ángulo 2. ¿Quién me dice cuánto mide el ángulo 2? Este. Profe, yo. Sí, dime. El ángulo 2, por los ejercicios que hemos venido planteando, pues, de cuando una recta, pues, es cruzada, pues, con otra, ese sería el Sí. ángulo complementario. El 1 y el 2 serían complementarios. Entonces, Suplementarios. esos suplementarios, qué pena, sí, perdón, son suplementarios. Entonces, 180 mire, grados, entonces son 120 y lo mismo que nos dio el otro ejercicio, son 60. muy bien, excelente. ¿Cuánto sigue tú mismo? Este ya mide 60, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto señor. mide el ángulo 3? El ángulo 3 por ser opuesto al 1 mide 120. Por opuestos por el vértice. Aquí Por el por vértice. suplementarios. Recuerden que eso hay que explicarlo. Eso sí. Muy bien. Vamos con el ángulo 4. ¿Cuánto mide el ángulo 4? Y el ángulo 4 por ser opuesto al 2, 60. 60 grados. Mide 60 grados por opuestos por el vértice con el ángulo 2. Aquí me faltó decir con el ángulo 1. Ujú. También por suplementarios, ¿cierto? Voy a Sí, saber. señor. Listo. Ya tenemos el 2, el 3, el 4. Ahora vamos con el 5. ¿Cuánto mide el ángulo 5? El ángulo 5 mide, entonces hacemos la misma operación, son 180 menos 75 grados, que es lo que estamos dando ahí, y nos da un total de, se me olvidó, lo hago en la mente, 5. Profesor, 105. 105. Excelente. Muy bien. 105 por suplementario, ¿cierto? Suplementario, señor. Muy bien. ¿Cuánto mide el ángulo 7? Con la misma formulita que vimos anteriormente, por opuesto al ángulo 5 nos da 105. 105 por opuesto por el vértice con el ángulo 5. Sí, señor. Y listo. Nos falta uno. Por aquí abajito lo voy a hacer. Y el El ángulo 8 8 mide nos da 75 grados por opuesto al ángulo 6. por opuestos por el vértice al ángulo 6. Entonces era más operativo, ¿cierto? Miren que estaba facilito. Entonces para que tomen nota. Ay, no, están muy pequeñitos. Eso. Bueno, vamos a revisar la asistencia. Entonces empezamos por acá con Juan Camilo Pérez. Hola, profe. ¿Cómo estás? Sebastián Ramírez. Presente. Muy bien. Javi. Está por ahí ahorita. Presente, Sí. Ismael Monsalve. presente, profe. Muy bien. Mariana Mariaca. Sebastián Torres. Sebastián. Evelyn Rúa. Evelyn. Presente, profe. Bien. Miguel Mesa. Miguel. Sebastián Urrego. Profe, presente. Bien. Sebastián Tejada. Presente, profe. Bien. David Calderón. Juan Pablo Restrepo. Presente, profe. Bien. Santiago Posada. Presente. Bien. José Eduardo Blandón. José Eduardo.
Mateo García, Presente, profe. Santiago Espina, Presente, profe. bien. Joymar Moreno, Presente, profe. bien. Marlon Escobar, Presente, profe. bien. Leandro Naranjo, Presente, profe. muy bien. Daniel Valencia, Daniel. Nicolás Arrula, Presente. bien. Michael Villegas, Michael. Samuel Suárez, Isaac Vargas, John Wilson Agudelo, John Wilson. Yaira Berrío, Yaira. Julio Varela, Carla Bravo, Melanie Villada. Profe, ella le dejó un mensaje en el chat. Melanie. Sí, tuvo que ausentarse. Ok, muchas gracias. Jorge Saldarriaga. Jorge. María José Arrieta. Brian Gómez. Raquel Osorio. Newin Peña. Newin. Samuel Cano. Muy bien. Daniel Castaño. Presente. Bien. Franklin Marín. Franklin. Sneider Rondón. Sneider. Y Sebastián Valencia. Profe, presente. Muy bien, Sebastián. Sebastián, ¿usted tiene correo de la universidad ya? Sí, yo estoy en el grupo. ¿Sí estás en el grupo? Sí, Ok. profe. Listo. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Me faltaste Qué tú? pena, sino que yo anteriormente no había podido ingresar porque no tenía el conocimiento del taller. Para mirar si me puedes agregar, por favor. Pero por supuesto, dame tu nombre, apellidos. Diana, bueno, Tamayo Landón, Mayo Landón. Diana Marcela. ¿Estás en el grupo de ti? No. No, tampoco. Dame tu Ah, eso correo. también te iba a comentar, pero yo tampoco estoy en el grupo de Teams, porque por ejemplo ahorita llegó el link porque un amigo no lo pasaron, porque no, yo era estaba en el de hace ratico, yo soy Mateo García Cardona. Sí, profe, yo también. Deme un segundito, yo los incluyo de una vez porque de una vez pues, se me pasa. Entonces empecemos con la dama. Cuéntame, mi niña, tu correo. Agregar miembro. ¿Cómo es tu correo? Mi correo es DM Tamayo. DM Tamayo. Por acá, ¿cierto? Marcela Blandón. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué otro? Otro compañero. Profe, Sí. García Cardona. García Mateo. Sí, señor. Muy bien. Gracias. Claro Profe, que sí. Urrego Argáez. Urrego Argáez. Sebastián. Sí, señor. Muy bien. Muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Alguien más? Que no está en el grupo. Bueno. Esto, mis queridos estudiantes, muchas gracias por la buena participación, la buena disponibilidad. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Un maravilloso día para todos. Nos vemos el próximo miércoles y mis estudiantes mañana en clase.
Feliz día para todos. Hasta luego. Julián, gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Muchas Chao, gracias, profe, feliz muchas día, gracias. hasta luego. Chao.